está de cara. Ay, ay, ay. Entonces, señores, estamos en el libro Orot HaTeshuvah. ¿En cuál perek estamos? Perek Hei. Párrafo Hei. O sea, 5.5. Entonces, el último tema que vimos fue un poco el tema de la teoría evolutiva. Que hay más de lo que hablar, pero es un tema muy amplio. En el fondo el Rav Kook dice de que nosotros no tomamos la teoría de la evolución al pie de la letra con todas sus partes así que posiblemente no tiene mucha lógica o no tienen fundamento, pero sí vamos a el concepto esencial de lo que es evolucionar. Eso es lo que nos enseña y nos dice de que realmente el mundo evoluciona y no es que evoluciona para bien y cada vez se va desarrollando y cada vez que estamos más cerca de la Geulá, eso significa que la evolución va en buena dirección. Eso no significa que no hay dificultades, que no hay caídas, etc. A pesar de que la Gemara dice en un lado de que los Talmidei Jajamim antiguos del pasado eran mucho más grandes que los de hoy. ¿Sí? Hoy en día no tenemos un Rabbi Akiva, un Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿sí? No tenemos un Rav Seadia Gaon, no tenemos un Rambam, un Rashi, un Rabbenu Tam, y así sucesivamente. Entonces, aparentemente el mundo va en decadencia. Rav Kook dice Najón, el mundo va en decadencia a nivel de sus individuos, pero a nivel de las generalidades, el mundo va en un constante avance. Porque antes había un genio para 10.000 tontos. No tontos, pero... Comunes. Los comunes. Sí, gente muy pshuta. Hoy en día, ¿sí? Una persona común, ¿cuánta información tiene? ¿Cuántos conocimientos tiene? Aznajón. Las estrellas no brillan como antes. ¿Sí? Antes había algunos soles y que ellos iluminaban todo. Pero hoy en día, dice el Rav, las generaciones a nivel del montón, las personas son gente que tiene ya más conocimiento, más educación. No quiere decir que siempre la utilicen para bien, pero en forma general eso es lo que sucede y por eso también en ese nivel estamos en evolución. Entonces, es un tema bien amplio, hablamos de la parte cabalística de este tema, de lo que se denomina Ishtalshelut Olamot, la encadenación de los mundos.
y dijimos de que tenemos Jerusalén de arriba y Jerusalén de abajo, tenemos el Gan Eden Aelión superior, el Gan Eden Atachtón. Entonces eso significa que no todo es igual y que hay un cierto proceso, y eso es también lo que a grosso modo podemos entender como el tema de la encadenación de los mundos, comparándolo con una cadena que tiene diferentes eslabones. Hay eslabones que están más arriba, hay eslabones que están en el medio de la cadena, hay eslabones que están debajo de la cadena, en la parte más baja, hay algunos que están más cerca del cielo, hay algunos que están más cerca de la tierra, exactamente como la escalera de Jacob Avinu, que estaba apoyada en la tierra y que llegaba hasta el Shamaim, y ahí encima estaba con los... Ese es un tema muy amplio que lo trataremos en alguna otra oportunidad. El Rab ahora en esta parte, en este ítem, nos va a hablar de una enfermedad humana que se llama terquedad. ¿Saben lo que es eso? ¿Eh? Parte del hombre. Parte del hombre. ¿Ah? ¿Sabes lo que es eso? ¿Ser terco? Obvio. Ya fe. Cabezadura. ¿Eh? Cabezadura. Mejor. Eso se llama. Chao. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el problema de esta enfermedad? De la terquedad. ¿Ah? ¿Por qué hizo una enfermedad? Bueno, Uno puede hacer el mal y algo incorrecto y terco sigue haciendo la dirección correcta. Yo digo que es una enfermedad porque así el Rav Kook la definió a la terquedad. O sea, vamos a analizar. Hay una línea muy delgada entre terquedad y persistencia, digo yo. No. ¿Cómo la define Persistencia es otra cosa. ¿Cómo la define Raku? ¿Cuál es? Ahora vamos a ver. ¿Cuál es el rasgo básico de un hombre terco? No ve con claridad. No. ¿Qué más? Aferrado. ¿Ah? Aferrado. ¿Aferrado a qué? Cerrado, es cerrado con pensamientos. Aferrado a que yo tengo razón. ¿Eh? que es lo que dice él y nada más. Eso es una capacidad muy fuerte. Esa es la verdad, crees que él tiene la razón. Se apoya sobre algo ¿Y negativo. cuál es el problema más serio de una persona que siempre tiene la razón? Que nunca la tiene. Nunca la tiene, pero muchas veces no la tiene. ¿Y eso qué implica? Eso que implica que cuando hay que realizar un cambio, ¿qué va a pasar? ¿Se realizará o no se lo realizará? ¿Ah? Muy difícil. Movilismo. Muy difícil. O sea, el hombre está atrapado en su mundo, en su forma de ver las cosas, y por eso el camino para poder llegar al cambio en cualquier ámbito de la vida, pero aquí estamos hablando por supuesto de la Teshuvah, es muy complejo. Porque si tú eres terco y dices, no, así soy yo, y así hago yo, y así me comporto yo, y así, y así, y así. Entonces, ¿cuándo va a aparecer la Teshuvah en esa persona? ¿Eh? Volviendo a Paró. Es muy difícil. ¿Qué? Top. Si lo hace, va a hacer con todo el corazón. Entonces, de alguna forma, ustedes dijeron, o el Rab dice, hablamos de terquedad, de enfermedad. Podemos hablar de otro término, esclavitud. Esclavitud. El hombre terco es esclavo de su terquedad. Y la Teshuvah es denominada por Jajamim el mundo de la libertad. Pues básicamente la terquedad y la Teshuvah son dos conceptos opuestos.
que para hacer teshuvah hay que ablandarse, hay que ser elástico y permitir que penetren otras cosas diferentes que puedan provocar el cambio. Aceptar que estaba equivocado. ¿Qué? Mejor. ¿Cuál es el concepto en hebreo de terquedad? No está hablando sobre terquedad, es otra. ¿Sí? En hebreo, terquedad se llama akshanut. Akshan. Un hombre akshan es un cabeza dura. Terco. Akshan. Dice el Rab. Akshanut. La terquedad. La amod tamit betea achat. Quedarse siempre en una sola idea. Así pienso yo. Así opino yo. Así soy yo. Pero, bueno, sin peros. Ya. No hay discusión. Esto se acerca de Ahí estoy. Se acerca de fanatismo. ¿Ah? Esto se acerca de fanatismo. Mejor. Ya, a veces puede ser de que una persona no es terco en todo. En ciertas cosas Ulay es más flexible, pero hay ciertas cosas que en eso ya, Joliot, que hay cosas en la vida donde la terquedad es buena. Es positivo, claro. Positivo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Como Israel, ¿no? ¿Mejor? No, tienes que ser un poco más flexible con la idolatría. No, hay cosas que... No, ahí no. Ahí somos tercos. Ahí no damos pie para nada. Pero dice el Rab, la akshanut, la terquedad, la amod tamit, estar parado siempre bede'a achat, en la misma posición, en el mismo pensamiento, en la misma idea. Uleitamechva, y apoyarse en ella, vejeblea hatat shenesulemina, que se transformaron en costumbre. O sea, ¿qué es la terquedad? Yo tengo una cierta idea, tengo una cierta filosofía, tengo una cierta forma de pensar. Esa forma de pensar es la que me maneja para todo lo que va a suceder en mi vida. Y si yo no cambio eso, nada cambiará. Y todo seguirá en su rumbo, y todo seguirá ahí, en base a esa forma de pensar, a esa ideología. Le dice el Rab que esa akshanut de siempre mantenerse en una misma idea y apoyarse en ella para básicamente luego pecar, porque en base a esa forma de pensar que yo creo que es lo correcto, o que yo creo que es lo que me conviene, o es lo que me favorece, me provoca el pecado. Y dice el Rab que eso luego se transforma ya en una costumbre de la persona, o sea, pasa a ser parte normativa de su vida. Ben bemaasim, esto puede influenciar en las acciones de la persona. La persona opina de que así hay que hacer las cosas, esa es la forma. Pero rega, quizás hay otra forma. No, así lo hago yo, esa es mi forma de hacer las cosas. ¿Qué? O que la persona se estanca en sus deot, en sus ideas, en sus midot, en sus rasgos, en sus cualidades. Y majalá, dice el Rav, es una enfermedad haba'a que proviene mitoch shikua de abdut kasha, por estar embarrado o metido dentro de una esclavitud dura. El Rav aquí utiliza dos cosas, dos términos, que ya los utilizó antes también. Uno, enfermedad, otra, esclavitud.
La terquedad es una enfermedad que te mete en la esclavitud. O que ulay, la esclavitud es la enfermedad. O que la enfermedad es la esclavitud. Entonces, el pecador, de acuerdo a esto, es un hombre enfermo. ¿Y qué tiene que hacer una persona enferma? Curarse. ¿Y qué tiene que buscar una persona esclava? Liberarse. Entonces el hombre que quiere buena vida se tiene que escapar y se tiene que liberar del pecado. De acuerdo a esto, primeramente, ¿por qué? Porque nadie quiere vivir en la enfermedad. Queremos vivir sanos. Y segundo, nadie quiere vivir esclavo. Queremos ser libres. Primero tiene que saber que es enfermo y que es esclavo. Ah, ya sé. Mejor. Y el problema es que, dice el Rab, la persona se acostumbra a esto. Y muchas veces no se da cuenta. Lo acabamos de leer en la Parsha. Kitikne bedibri. Cuando vayas a adquirir un esclavo hebreo, 6 años trabajará, y así te van a hacer la libertad. Veim amor y Omar a Evet, dice, va a venir el esclavo y va a decir, yo amo a mi patrón, o sea, a la cama que me da, a la comida que me da, al trabajo. Es fácil. Lo este Hofshi. No quiero ser libre. Me encanta la esclavitud. Y ojo, no es una esclavitud. Sí, como era, es una esclavitud cómoda. ¿Sí? Buena cama, buena comida. ¿Sí? Si hay una sola almohada, hay que dársela al esclavo. Hay muchas alajot. Y que la conclusión de ella, dijeron los Jajamim, es de que todo aquel que adquiere para sí un esclavo hebreo, en lugar de ser esclavo, él se vuelve esclavo de su esclavo. Así dice Jajamim. Que también la mentalidad del esclavo es de recibir, no de dar. No. En cambio, la mentalidad del esclavo es una sola, comodidad. Al que le quiso robar, o sea, Comodidad y falta de responsabilidad. El esclavo no tiene ninguna responsabilidad. Najón, tiene que trabajar. Pero a filo en eso, la Torah limitó al patrón. Le Mashal, dice la Torah, no se le puede dar un trabajo al esclavo que sea denigrante. ¿Qué es denigrante? Átame los zapatos, por favor. Lo voy a hacer. ¿Sí? No. Sí, llévame la toalla a la mikve. Sécame la espalda. Dice la Torah, Lota abod bo abodat abed. No le hagas trabajar a él un trabajo de esclavo. O sea, el señor básicamente es un empleado. Empleado. ¿Qué hace el empleado? O sea, ordena aquí, trabaja aquí. Hay que hacer algún mandado en el banco, lo manda al banco. Hay que hacer las compras, bueno, va a hacer las compras. O sea, un esclavo gentleman. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué pasa cuando el esclavo está sin ocupación? Pecado. ¿Eh? Peca. No. Empieza a pensar en libertad. No, que ahora el patrón dice que ¿para qué te tengo aquí? ¿Para que estés ahí papando moscas, como se dice? No, que... Entonces le va a decir, ¿sabes qué? Mira, tú ve al jardín y las piedras que están aquí las pones acá y cuando las pusiste aquí las regresas acá. O sea, para que se ocupe de algo. Dijeron Jajamim,
no se le puede dar a un esclavo un trabajo que no es necesario. O sea, que lo inventaste para que esté ocupado. Entonces, no se le puede dar trabajos que no son respetables. No se le puede dar trabajo que no es necesario. Que lo inventaste para... ¿Sí? Entonces, a pesar de eso, la Torah lo denomina Evet. Es un esclavo. ¿Por qué? Porque él no decide. Él no es libre. Él ahora quiere ir a tomarse unos días de vacaciones. No sé qué vacaciones. Tú estás aquí, tú eres mío. O sea, trabajas para mí. Dice la Torah, entonces si eso es lo que va a decir el esclavo, entonces, Najón, te agarraste la oreja. ¿Por qué te agarraste la oreja? Porque hay que hacerle ponerle un arete. Najón, dice la Torah. Najón. ¿Por qué? Porque el oído que escuchó en Ar Sinai, esclavos míos serán, y se fue y se hizo esclavo de un esclavo, o sea, de un hombre que es mi esclavo. Entonces, Camila que tiene problemas auditivos. No escucho bien. No escucha bien. Hay que mandarlo al, ¿cómo se llama? Otorrino, ¿no? ¿Cómo se llama? Mejor. Ya fue. Y después dice la Torah, entonces él se quiso quedar, entonces se le hace eso. Y termina la Torah diciendo, Babadol Olam. Y se quedará como esclavo para siempre. Dicen Jajamim, no es para siempre. Leolam ahí significa Leolamos el Yobel. Hasta el año del Yobel. O sea, el año del Yobel puede ser dentro de 20 años o puede ser dentro de 3 años. Depende en qué año se vendió. O sea, la Torah te dice, yo no te permito que te quedes esclavo para siempre. No hay eso. No puedes ser esclavo para la eternidad. Porque un hombre que se queda esclavo para la eternidad deja de ser hombre. Porque la esencia del hombre es la libertad. Y eso es cuando estamos hablando de trabajo, de libertad económica. Aquí la Torah está hablando de otro tipo de libertad. Libertad ideológica, libertad de comportamiento, de cualidades. Y dice el Rab, esa es la majalá. La persona en su terquedad de mantenerse en su forma de pensar y en base a eso ir detrás del pecado, es una enfermedad que viene porque el hombre básicamente está imbuido en una esclavitud dura. El hombre es esclavo de sus instintos, de su yetzer, de sus deseos. Sheina manija etora jerut shel teshuvah, que no le permite a la luz de la libertad de la teshuvah leair beotzem gelá, de alumbrar con toda su fuerza. O sea, el Rab aquí en estas oraciones nos enseñó varias cosas. La teshuvah es enfermedad, el pecado es terquedad, el pecado es enfermedad, el pecado es esclavitud y el pecado es oscuridad. David Amelech le pidió a Kadosh Baruj Hu en Teilim, Arrofé lechol tajaluaiji, el que curas todas mis enfermedades. ¿De qué estaba enfermo David Amelech? ¿Qué tenía angina? ¿Qué tenía gripe? ¿De qué estaba enfermo? Espiritual. Dice, tú Hashem me curas de todas mis enfermedades, de los pecados. Agoel mishachat hayaiji, el que redime. ¿A quién hay que redimir? ¿A quién hay que liberar? El que está preso, el que está esclavo.
Entonces David Amelech entiende que es el Het. El Het es una dimensión de terquedad que nos mantiene en un nivel, en una dimensión de enfermedad. El enfermo es una persona que está desequilibrado en su nivel de salud, de esclavitud, y eso no le permite, dice el Rab, a la luz de la libertad de la Teshuvah alumbrar. Hazal dicen de que el Olam Teshuvah, así es el Zohar si no me equivoco, que es Olam Heirut, es el mundo de la libertad. La Teshuvah te permite ser libre. ¿Qué significa ser libre? Ser libre significa que tienes la suficiente flexibilidad y no terquedad de poder saber en dónde tienes que hacer cambios, en dónde tienes que ser diferente, en dónde, qué es lo que tienes que desechar y qué es lo que tienes que adquirir como nuevo para tu próxima vida. Que התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי. Porque ¿qué es Teshuvah? Dice el Rab. La Teshuvah tiene un ideal. El ideal de la Teshuvah es que el hombre encuentre su libertad, pero ojo, libertad original, de origen. Este punto lo quiero aclarar. Shehu HaChofesh HaEloki. ¿Qué significa ser libre? Ser libre significa encontrar la libertad divina. Hoy en día se habla de libertad de expresión, libertad género, libertad de esto, libertad de lo otro, que todo eso básicamente es un encubrimiento de diferentes tipos de esclavitud. Pero para que quede bien las llamamos libertad. Mejor. El Rab dice, la Teshuvah te encamina o es la manifestación de la libertad auténtica. Escucha bien esa palabra, auténtica. No disfrazada. Interna y no superficial. Y que en esa libertad no hay ningún tipo de esclavitud. La persona que busca la Teshuvah encuentra la verdadera libertad. El Rav Kook, como muchos otros Jajamim, escribió un Peirush a la Haggadah de Pesach. ¿Sí? Entre paréntesis dicen que la Haggadah de Pesach es el libro con más Peirushim que hay. ¿Sí? Cada año salen decenas de Haggadot con nuevos Peirushim. ¿Ah? ¿Qué peluchín? Explicaciones. Hidushim, ¿qué? En su Haggadah, el Rav trae varias cosas antes de empezar con el orden del texto. Y él habla ahí de la esclavitud y de la libertad. Pesach se llama el tiempo de nuestra libertad, Zman Jeruten. Y dice el Rab, ¿qué diferencia hay entre una persona libre y una persona esclava? ¿Cuál es? Que uno está en la cárcel y uno está fuera de la cárcel. Esa es libertad de un esclavo o de un preso o de una persona que está libre. ¿Sí? Que uno está detrás de las rejas y uno está del otro lado de las rejas. Uno puede decidir. ¿Ah? Es libre de decidir. Entonces dice el Rav, como siempre, con su gran genialidad, hay hombres libres que son esclavos y hay hombres esclavos que son libres. Hay hombres libres que son esclavos, por ejemplo, de la moda, por ejemplo, del dinero, por ejemplo, de sus bienes,
son libres. ¿Sí? Pero cuando sale el próximo celular nuevo, no pueden sin ir a comprar ese celular. Son esclavos de sus celulares. O cuando sale el nuevo carro, el carro que tiene que comprar hace 2 meses ya no sirve. Ya pasó de moda. Entonces él tiene que alinearse a la moda. No la moda se alinea a él. Él se alinea a la moda. ¿Eso qué es? Eso es un esclavo. O el esclavo del qué dirán. ¿Conocen eso? El qué dirán. ¿Eh? ¿Qué dirán de mí? Importante. ¿Ah? ¿Conocen el qué dirán? ¿Cómo? Si no tengo esto, si no me compro esto, si no... ¿Que no tienes el nuevo? ¿Cómo? ¿Qué? Ese ya es anticuado. Su vida. ¿Ah? Digo, la vida de él se forma a través de eso. No, Ajá. depende de la opinión pública. Vivir para los otros, no para él. ¿Qué? Ajá. La parasha de esta semana hablaba de no sigas a las masas. No vayas detrás de los malos. Ajá. Ajá. De Kitzur, entonces, hay personas que son libres, pero que en realidad son esclavos. Y hay personas que son esclavas, pero que son libres. Pueden estar en el calabozo, pero ideológicamente, en su pensamiento, en su forma de pensar, en sus valores, nadie los mueve de ahí. Están ahí y luchan por sus valores. Hay un yehudí cuando se abrieron los portones de la Unión Soviética y empezó la gran alianza de los rusos a Israel, se me fue su nombre. Hay uno que es Rab en el departamento ruso aquí. Él también es uno de estos hombres. Pero él fue durante varios años presidente de la Sochnut, ¿sí? Que se encarga de todo el tema de la alianza. Y en la época dura de la Unión Soviética había lo que se llaman Asirei Tzion. Asirei Tzion eran los presos políticos, los presos sionistas. ¿Quiénes eran los presos sionistas? ¿Ah? Judíos. Pero ¿por qué la KGB los ponía en la cárcel? ¿Por qué? Porque los culpaban de qué? De hacer sionismo, de enseñar hebreo, de... ¿Ah? Sociales y políticas en Rusia. Mejor. Ya fe. Ya, la prisión en Rusia no es el hotel de 5 estrellas que hay aquí en Israel. Ahí es una prisión como en Egipto, más o menos, lo mismo. Como en Egipto de los años del faraón, ¿sí? Que era un pozo ahí, ¿ah? ¿Sí? De 2 metros por 2 metros. Sharansky, ahí está. Sharansky. ¿Escucharon hablar de ese nombre? Sharansky. Abran después en la Wikipedia, Sharansky, y ahí van a encontrar su historia. El señor estuvo 10 años, creo, en la cárcel, pero en la cárcel, o sea, en un pozo de 2 metros por 2 metros donde casi no podía moverse. Y no lo vencieron. El Señor se mantuvo en sus valores y al final, cuando Baruch Hashem se abrieron las puertas de la Unión Soviética, salió a la libertad, salió y bueno, llegó aquí a tener puestos importantes en Israel. Entonces yo tomo a él como un ejemplo, ¿sí? O Yosef Atzadik, lo mismo. Yosef Atzadik, un hombre que está en la cárcel, pero en la cárcel se maneja como un hombre libre.
Él trae libertad a los presos y a sí mismo. Y no está así, qué triste, no puedes, ¿y qué hago aquí? No. Y él ve al ministro copero y al ministro de pan, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué estás así? ¿Sí? Y lo nombran. Lo nombran como el encargado de la prisión y demás. Ese es un hombre preso, pero que es libre. Les dice el Rav, ser preso, ser libre no es la posición, sino dónde está tu ser, en dónde estás tú ubicado como persona. ¿Sí? En las mulas aquel, disculpe, escribió gran parte de Tania, Mejor. Mejor, gracias a quién, Gab. Me muestra su libro. Mejor. Y para terminar, dice el Rav, te voy a explicar qué es una persona libre. Una persona libre es la que es fiel a su verdadera esencia. Ese es un hombre libre. Fiel a quien tienes que ser. ¿Qué? A tu alma divina. Eso es libertad. Y por eso la persona que hace teshuvah, ¿qué está haciendo? Está regresando a esa integridad, a su verdadero origen, a su verdadera esencia. Y eso es lo que dice aquí, que la teshuvah aspira a la libertad, ¿sí?, auténtica, verdadera, que es la libertad divina, donde no hay ningún tipo de esclavitud. Cuando la persona sabe y siente dónde tiene que estar ubicado realmente de acuerdo a su neshama, de acuerdo a su esencia espiritual, ese es el hombre que realmente es libre. Y por eso ese hombre va a buscar la teshuvah, porque la teshuvah lo lleva a ese camino. De acuerdo a esto entendemos que significa también la fiesta de Pesaj, que salimos a la libertad. Y esa, dice el Rav, es la diferencia entre un hombre libre y un hombre esclavo. Ese peluche no lo traen un poco en la salida de Egipto también. Esa parecido, ¿no? Me parece que lo he escuchado también. Minja, señores. Daniel, gracias.